Bienvenido al canal, suscríbete para más historias, disfruta de la visualización. La cúpula estaba suspendida sobre el mar de nubes, flotando como una lágrima de vidrio olvidada por los dioses. En su interior, el aire era puro, regulado hasta el más mínimo detalle por nanomáquinas. No por necesidad médica, sino por protocolo real. Todo debía ser perfecto para ella. Todo, menos su vida. Lisera observaba el horizonte desde su trono flotante, que también funcionaba como silla de soporte vital. Tenía la espalda recta, el rostro impecable, los ojos del color del hielo antiguo. Pero nadie la miraba ya como una princesa. Su cuerpo, paralizado desde la cintura tras el atentado en su ceremonia de coronación, era visto por muchos como una maldición. Una heredera rota. Una carga diplomática. Desde hacía meses, representantes de diversas razas galácticas la visitaban uno a uno. Algunos con falsos halagos, otros con lastimosa condescendencia. Todos con la misma mirada, evasiva. Su belleza era como una pintura de museo. Admirable, pero intocable. Nunca más había proyectado su voz mental, ni siquiera un simple pensamiento fuera de su cuerpo. La conexión psíquica, orgullo de su linaje, había quedado dormida. Al igual que su alma. Hasta que apareció él. No lo anunciaron con trompetas. No llegó escoltado por droides ni cubierto de medallas. Era humano. De mediana estatura, cabello oscuro, y con una mirada que se negaba a apartarse de la suya. Caminó sin miedo hacia el centro de la sala de recepción, ignorando los murmullos de los asistentes y los sensores de protocolo. Se detuvo a 3 metros de su trono. Vengo a hablar con Lisera, dijo con voz tranquila. No con la figura ceremonial, ni con la última esperanza diplomática de los erilianos. Lisera parpadeó. Nadie le hablaba así. Nadie pronunciaba su nombre sin reverencias vacías. Nadie la miraba sin compasión o miedo. ¿Y tú quién eres?, preguntó ella, con una voz apenas audible, sin recurrir a la mente. Elías, respondió, sonriendo con una calidez que desarmaba. Solo Elías. No soy noble, ni embajador, ni general. Soy un hombre que ha escuchado demasiadas historias, y ha creído en una. Ella ladeó ligeramente el rostro. ¿Qué historia? La de una princesa alienígena que no perdió su poder, sino que fue silenciada por no tener a nadie digno de escucharlo. El silencio se hizo tan denso que los sensores de ambiente tuvieron que reajustarse. Los asistentes dejaron de hablar. Algunos se fueron. Otros lo miraban como a un loco. Pero Lisera no apartó la mirada. Por primera vez en años, alguien no la trataba como frágil. Elías avanzó un paso más. Sacó de su cinturón un pequeño artefacto, un brote de planta terrestre encapsulado en un frasco de luz solar artificial. Lo colocó en el suelo, frente a ella. Este es un bonsái de cerezo. Lo traje desde Kioto. Cuesta años para que florezca. Si se siente ignorado, muere. Pero si alguien le habla, aunque sea con el corazón roto, puede volver a vivir. Lisera lo miró sin decir nada. Pero sus dedos se crisparon ligeramente. Un gesto apenas perceptible, pero real. Sus sentidos comenzaron a vibrar. No con poder. Con emoción. Elías se inclinó en una reverencia que no parecía forzada, ni obediente. Solo sincera. Volveré mañana, dijo, mientras se daba la vuelta. Si quieres que me quede, solo házmelo saber. No tienes que gritar. Basta con que me mires como hoy. Y se fue. Ella lo siguió con la mirada hasta que desapareció por el portal. Luego bajó los ojos al pequeño bonsái frente a ella. Durante horas, no se movió. Ni comió. Ni respiró con profundidad. Pero esa noche, cuando el protocolo bajó la intensidad lumínica de su cápsula de cristal, Lisera habló. No con su boca. No con sonido. Sino con un leve pulso mental, apenas detectable, dirigido a un solo ser, en medio de la inmensidad de palacio. Elías. Y al otro lado del complejo real, en una humilde habitación asignada a diplomáticos de segunda clase, un humano abrió los ojos, con el corazón latiéndole con fuerza. La princesa había despertado. Si te ha gustado la historia, me ayudaría mucho que lo apreciaras. El protocolo intentó impedirlo. Se alzaron objeciones de oficiales, ministros y guardianes. Nadie entendía por qué la princesa, muda desde hacía años, había emitido un pulso psíquico dirigido a un simple humano sin rango. Pero no podían negarle nada. Ella había hablado. Y su voluntad, aunque debilitada en el papel, aún tenía peso ancestral. Elías fue autorizado a verla de nuevo.
A solas. La cápsula de cristal donde vivía Lysera se había transformado. No por magia, sino por decisión. Ella misma había solicitado una modificación del entorno. El techo fue abierto para dejar entrar la luz real. Las paredes transparentes ahora estaban adornadas con enredaderas de luz, y el suelo de metal frío fue cubierto por una alfombra viva de musgo programado. Elías entró con paso seguro, aunque su respiración era rápida. La había escuchado en su mente. Su voz, aunque tenue, había sonado clara. Su nombre pronunciado sin miedo, sin barreras. Era más que un llamado. Era una invitación. La encontró sentada bajo un árbol recién cultivado, con flores lilas flotando a su alrededor. La silla ya no era la misma. Era una fusión entre tecnología y arte, adaptada a su cuerpo con precisión, pero decorada con símbolos antiguos. El trono había muerto. Lo que quedaba era Lysera. Volviste, dijo ella, sin necesidad de palabras. Su voz mental era suave, cálida, y ahora, firme. Te lo prometí, respondió él, arrodillándose frente a ella. Pero no esperaba que cambiaras tanto en tan poco tiempo. Yo tampoco. Es curioso. Nadie me tocó desde el accidente. Nadie me habló desde el alma. Hasta ti. Elías alargó la mano. No la tocó. La dejó suspendida, temblando levemente, a escasos centímetros de la suya. Fue ella quien rompió el espacio. Colocó sus dedos sobre los de él. Y esa simple unión desató una oleada de energía que hizo vibrar las flores a su alrededor. Ambos cerraron los ojos. Él vio, en un instante fugaz, su caída. El estallido que la destrozó. La traición. El dolor mudo. La oscuridad sin consuelo. Y luego, la rabia de ser ignorada. La angustia de ser admirada por fuera, pero abandonada por dentro. Ella, en cambio, vio su mundo, la tierra, con sus noches ruidosas, sus cielos contaminados, sus cafés llenos de música y sus tardes de lluvia. Vio su infancia entre libros, sus fracasos, su corazón roto por una guerra que no era suya. Y su deseo más profundo, encontrar algo por lo cual luchar sin que lo obligaran a hacerlo. Lysera abrió los ojos primero. ¿Tú me soñaste antes de conocerme? Preguntó con voz real, humana, aunque quebrada. Cada vez que sentí que estaba solo, susurró él. Pero no sabía que existías. El silencio entre ellos fue suave, casi cómodo, como si por fin se hubieran encontrado después de vidas buscando. Elías se acomodó junto a ella, bajo el árbol. Sacó de su mochila una pequeña caja de madera. Traje música. Lysera arqueó una ceja, divertida. ¿Instrumentos? Solo esto. Abrió la caja. Dentro, había una vieja grabadora de cinta. Polvo de siglos anteriores. Tecnología casi prehistórica comparada con lo que ella conocía. Es primitiva, pero tiene alma. Pulsó un botón, y una melodía comenzó a sonar. Cuerdas suaves. Voces humanas cantando en armonía. Un idioma que Lysera no comprendía, pero cuyas emociones se filtraban como agua tibia en su pecho. Cerró los ojos. Elías también. En ese instante, no había guerra ni traición ni protocolos ni diferencias biológicas. Solo dos seres, bajo un árbol, compartiendo silencio y música. Elías sintió su cabeza apoyarse en su hombro. Su cabello tenía el aroma de los jardines nocturnos de su planeta. No dijo nada. Solo la abrazó con un brazo, dejando que su calor llenara el espacio entre ellos. Si esto es un sueño, murmuró ella en su mente, no quiero despertar. Entonces no despiertes, respondió él sin abrir los labios. Y así pasaron las horas. Nadie los interrumpió. Nadie se atrevió. Porque por primera vez desde el atentado, la princesa no parecía cautiva en una prisión. Parecía en casa. Elías volvió al jardín cada día. Ya no como visitante. Ya no como invitado tolerado por obligación diplomática. Volvía como algo más. Como alguien esperado. Lysera ya no usaba apenas su voz física. Hablaban a través del pensamiento, entrelazando memorias, preguntas, deseos. Algunas veces, sin necesidad de palabras. Bastaba un roce de dedos, un suspiro sostenido, una mirada bajo las hojas brillantes del árbol que él había plantado. Su conexión se volvía más profunda con cada encuentro. Pero el mundo exterior no lo aprobaba. La reina madre los observaba desde lejos. Su hija había sido útil como símbolo de compasión, como mártir silenciosa. Pero ahora que volvía a florecer, que su poder empezaba a mostrarse otra vez, eso la convertía en una amenaza.
Un riesgo que debía controlarse antes de que escapara de las estructuras del poder real. Fue durante una audiencia formal cuando todo se quebró. Un nuevo embajador de los Barnati llegó para negociar un tratado. Lysera debía asistir, aunque no tenía voz en las decisiones. Pero ese día, lo cambió todo. Entró sin silla. Se desplazaba dentro de un campo de levitación controlado por su propia energía. No flotaba como una víctima, lo hacía como una soberana que conocía su poder. Llevaba una capa de seda oscura, el cabello recogido en un lazo de plata, y el símbolo ancestral de su linaje brillando sobre el pecho. Todos los presentes se levantaron. Menos Elías. Él la observaba desde el extremo de la sala, de pie, sin miedo. Cuando sus ojos se encontraron, el aire tembló. No por amor. Por verdad. El embajador habló. Ofreció comercio, alianzas, incluso apoyo biotecnológico para restaurar la movilidad de la princesa. Cada palabra era un disfraz de condescendencia. Cada frase escondía lástima envuelta en oro. Lysera no respondió de inmediato. Giró lentamente su mirada hacia Elías. Y solo entonces habló. Con la voz más clara que se le había escuchado en años. No necesito su compasión. Ni sus promesas. Ni sus laboratorios. Todos se quedaron en silencio. Y ya no aceptaré decisiones sin mi consentimiento. Soy Lysera Miraní, hija del trono, heredera de la llama estelar. Y a partir de este día, reclamo mi derecho a elegir a mi protector, y a mi compañero de alma. Sus ojos seguían clavados en Elías. Un murmullo estalló. Los ministros se pusieron de pie. Algunos protestaron. Otros exigieron que la reunión se suspendiera. Pero ella no les prestó atención. Se elevó unos centímetros sobre el suelo, su energía envolviéndola como una aurora silenciosa. Elías. Su voz cruzó el espacio entre ellos. ¿Aceptarías caminar conmigo, aunque el camino sea incierto? ¿Aunque el universo no lo apruebe? Él no respondió con palabras. Dio un paso adelante, luego otro, hasta quedar frente a ella, bajo la mirada de todos los presentes. No se arrodilló, no hizo reverencias, solo extendió la mano, como aquella primera vez. Siempre estuve caminando hacia ti, dijo en voz baja. Solo que no lo sabía hasta que te vi. La reina madre se levantó con furia. Dio la orden. Un gesto simple que activó la seguridad palaciega. Drones descendieron desde el techo. Guardias armados apuntaron a Elías. Lo rodearon en segundos. Lysera bajó lentamente la mano. Pero no retrocedió. Uno de los drones emitió una descarga. Y entonces, todo cambió. El aire se fracturó con un estallido de luz blanca. Un escudo invisible surgió entre Elías y los rayos. No uno de los sistemas defensivos del palacio. Era un campo psíquico puro, generado desde el pecho de Lysera, desatado como una tormenta serena. Los drones cayeron al suelo. Las armas se apagaron. Los ministros retrocedieron como si hubieran visto un dios despertar. Si lo tocan, destruiré este lugar con un solo pensamiento, dijo ella sin alzar la voz. No necesito más un trono. Solo necesito que no lo separen de mí. Elías la miró con el corazón ardiendo. ¿Te arriesgas por mí? No. Ella bajó la mirada con suavidad. Me salvo contigo. Pero justo cuando parecía que el mundo se rendiría ante ese amor declarado, un nuevo sonido atravesó el aire. Sirenas. Vibraciones en la atmósfera. Un comunicado militar interrumpió toda transmisión privada y pública. Alerta máxima. La flota Khazara ha atravesado nuestras fronteras. Vienen directo hacia el planeta capital. La señal fue activada hace minutos, proveniente del núcleo energético de la princesa Lysera. Están viniendo por ella. Y el cielo empezó a arder. El cielo cambió de color en cuestión de minutos. Donde antes brillaban los anillos del planeta capital, ahora se alzaban columnas de fuego descendiendo desde las órbitas superiores. La flota Khazara no había enviado advertencia. No ofreció tregua. Su mensaje era claro, querían a Lysera. Y no pensaban pedirla con diplomacia. Dentro del palacio, el caos estalló como una infección sin control. Alarmas sonoras reventaban los pasillos. Sirvientes corrían. Guardias gritaban órdenes contradictorias. El centro de mando no respondía. Las naves defensivas eran derribadas una por una como si fueran hechas de papel. En medio de ese torbellino, Elías no pensaba. Actuaba. No era un soldado, pero el instinto le gritaba lo que debía hacer. Llegó al núcleo del palacio,
empujando entre cuerpos que huían. Su única dirección era una, Lysera. La encontró aún en la sala del consejo, rodeada por los restos de drones destrozados, sus ojos brillando con una mezcla de rabia y miedo. Las fuerzas reales la querían evacuar, pero ella se negaba a subir a la cápsula de emergencia sin él. Cuando lo vio, su escudo psíquico se desvaneció. Extendió los brazos hacia él y Elías corrió, sin importar el fuego, sin importarle nada. La tomó entre sus brazos con una fuerza que solo se tiene cuando el corazón está al borde de romperse. Ella estaba liviana, pero su cuerpo temblaba. No por debilidad. Por el poder que se acumulaba dentro de ella, desatado, descontrolado, empujando contra su piel como una estrella a punto de explotar. Elías buscó la ruta de escape más cercana. Recordó vagamente un pasillo que llevaba a los niveles subterráneos, donde las cápsulas antiguas aún funcionaban con tecnología independiente. No esperó confirmación. Corrió, cargando a Lysera contra su pecho, esquivando explosiones, disparos, fragmentos de techo que caían como cuchillas. Ella hablaba con él, no con palabras, sino con su energía. Sigue. No te detengas. No dejes que me lleven. Llegaron a la escotilla de emergencia justo cuando la torre principal del palacio colapsaba tras ellos. La cápsula era vieja, oxidada, diseñada para 2 ocupantes. La tecnología de su interfaz apenas reconocía comandos modernos. Pero bastó la voz mental de Lysera para activarla. El portón se cerró. El rugido del motor los impulsó hacia el vacío. El planeta comenzó a desaparecer bajo ellos. Y frente a sus ojos, la flota Khazara desplegaba su sombra. Eran cientos de naves, todas alineadas como una bestia de acero extendida por kilómetros. Cada una apuntando directamente hacia ellos. Ninguna disparaba. Aún. Querían que se rindieran. Lysera intentó comunicarse con la cápsula, pero su cuerpo colapsó contra el pecho de Elías. El gasto de energía la había dejado exhausta. Apretaba los dientes, luchando por no perder la conciencia. Elías la sostuvo más fuerte. No vas a caer. No mientras yo esté contigo. El panel vibró. Una señal fue interceptada. El centro de comando Khazara hablaba directamente a ella. Su voz era metálica, fría como el vacío. Princesa Lysera. Su linaje es un arma. Su sangre nos pertenece. Ríndase y no destruiremos a su acompañante humano. Ella quiso responder, pero no tenía fuerzas. Elías, sin saber cómo, activó el canal de retorno. Ella no se rinde. Ni yo. Ustedes pueden tener naves. Nosotros tenemos algo mejor. Hubo un segundo de silencio. ¿Qué? Elías bajó la mirada hacia Lysera. Su mano cubría el centro de su pecho, donde la luz palpitaba suave. Tenemos amor. Y lo que vino después nadie lo esperaba. Lysera, aún semiconsciente, sintió su cuerpo fusionarse lentamente con la interfaz de la cápsula. Su energía psíquica se integró al sistema como un virus luminoso. La cápsula se encendió desde adentro. No era un arma. No era una nave de guerra. Era ella. Ella y él. El impulso fue brutal. En un segundo, atravesaron la primera línea de la flota enemiga, liberando una onda expansiva de energía que dejó inactivas las primeras 20 naves sin tocarlas. Las otras dispararon. Pero cada rayo se doblaba antes de alcanzarlos. Lysera estaba despierta. Desnuda de miedo. Plena de poder. Y Elías, pegado a su mente, sostenía la red emocional que mantenía su conciencia firme. No temas. Estoy contigo. La cápsula se dirigió al punto más lejano del sistema. Una estación abandonada por los humanos hacía años. Titán 9. Allí, al menos por un tiempo, podrían esconderse. Elías la abrazó en cuanto aterrizaron. Su respiración era débil. El cuerpo de Lysera temblaba. Pero cuando abrió los ojos, su mirada ya no era de princesa rota ni de víctima sagrada. Era de fuego. No soy un lastre, dijo ella mentalmente, y su voz vibró con furia estelar. No lo eres, respondió él, besando su frente. Puedes volar, Lysera. Y yo iré contigo donde quieras. Ella sonrió, con el rostro aún pegado a su pecho. Entonces prepárate, Elías. Porque ahora comienza la guerra. La estación Titán 9 flotaba a la deriva en los límites del sistema Arcum, envuelta por el polvo espacial y los restos de antiguas guerras. Había sido una base humana en otra era, olvidada por la burocracia, desactivada tras un tratado que nunca se cumplió. Las luces interiores apenas funcionaban. Las compuertas chirriaban. Y sin embargo,
Ahí encontraron refugio. Elías cargó a Lisera a través de los corredores oxidados, su cuerpo envuelto en una manta térmica, el rostro perlado de sudor psíquico. Cada paso lo daba entre ecos, entre sombras, con el miedo pegado a la espalda, pero también con algo más profundo latiendo en su interior, determinación. Al llegar al núcleo de mando, activó los sistemas con ayuda del viejo implante neural que aún conservaba. El panel chispeó, protestó, pero finalmente obedeció. La estación aún tenía núcleo energético activo. Poca cosa, pero suficiente. La depositó en la silla de comando. Ella no habló. Solo abrió los ojos. Y bastó eso para que la habitación se iluminara. Su presencia encendía el metal dormido, despertaba códigos olvidados, restauraba secciones enteras de la inteligencia artificial de la base. Titán 9 reconoció su autoridad psíquica. La llamaron huésped. Luego comandante. Luego algo más extraño. Ancla. La IA, un sistema primitivo pero reactivo, no entendía lo que estaba ocurriendo. No había registros de un enlace mente-máquina tan profundo sin adaptadores físicos. Pero Lisera lo hacía sin esfuerzo. Su alma vibraba dentro de los circuitos. Elías la observaba desde detrás del panel, conectado también, pero de forma distinta. Él no tenía poder mental. Su fuerza venía de otra parte. Del corazón, de la sangre, del instinto que lo empujaba a protegerla más allá de lo racional. Ella le habló sin mover los labios. La flota enemiga nos encontrará en menos de una hora. Elías asintió. Entonces tenemos una hora para convertir esta chatarra en una fortaleza. Y se pusieron a trabajar. Ella, desde el núcleo central, reconstruyendo los sistemas defensivos con pura voluntad mental. Él, corriendo por los niveles inferiores, reactivando torretas, cerrando brechas, reparando lo que podía con sus manos y su sudor. Cuando el escáner detectó la llegada de los primeros cazas Khazara, ya no estaban huyendo. Estaban esperando. Las naves enemigas descendieron como cuchillas negras contra el casco de la estación. Pero encontraron algo que no esperaban, una red de escudos activos alimentada por el campo psíquico de Lisera, sostenida por cada emoción que compartía con Elías. Los sensores se llenaron de rayos cruzados, explosiones, impactos de plasma. Las paredes temblaban. Algunas secciones colapsaban. Pero el núcleo resistía. Lisera, conectada directamente al corazón de la estación, tenía los ojos en blanco. Flotaba apenas sobre el asiento. Su cuerpo temblaba, no de debilidad, sino de energía. Cada vez que Elías tocaba su brazo, el escudo se reforzaba. Cada palabra que él le susurraba aumentaba su poder. Estoy contigo. No te apagues. No me dejes solo. Ella lo oía todo. Lo sentía. Y con cada beso que él le daba en la frente, en la mejilla, en los labios, las armas de la estación respondían con una precisión imposible. Los Khazara rompieron la línea exterior. Entraron. Elías corrió por los pasillos, armado con un viejo rifle láser que apenas disparaba en línea recta. No tenía entrenamiento, pero no importaba. En su pecho rugía una sola verdad: si alguien llegaba hasta Lisera, tendría que pasar sobre su cadáver. Luchó con fiereza. Cayó. Se levantó. Recibió un corte en la pierna, una quemadura en el costado. Pero seguía avanzando. Una escuadra enemiga alcanzó el núcleo. 5 guerreros genéticamente modificados, armados hasta los dientes. Dispararon. El escudo de Lisera cayó. Elías, herido y sangrando, se lanzó sobre ella justo cuando el primer disparo iba a alcanzarla. Y entonces sucedió. La luz cambió. No fue una explosión. Fue una implosión emocional. El contacto total entre sus cuerpos, entre sus pensamientos, activó una simbiosis definitiva. Lisera se convirtió en una con la estación. Su mente cubrió cada rincón del metal. Su energía fluyó como un río solar. Y Elías, fusionado con ella por amor, por entrega, se volvió el ancla de su estabilidad, el núcleo emocional que le daba forma al caos. Los enemigos quedaron paralizados. La estación habló con voz de mujer. Soy Lisera Mirani, reina de los que no se rinden, última hija de la casa estelar. Este hombre es mi escudo, mi compañero, mi sangre elegida. Si lo tocan, los borraré del tiempo. Y lo hizo. Una onda de energía pura barrió la estación. No mató. No destruyó. Expulsó. Como si el metal y el vacío obedecieran el deseo de su corazón. Las naves Khazara fueron expulsadas del sistema por una fuerza imposible de medir. Elías cayó de rodillas,
respirando con dificultad. Lisera bajó de su estado flotante, aún débil, aún temblorosa. Lo abrazó. Lo sostuvo. No soy una princesa quebrada, dijo con lágrimas en los ojos. Nunca lo fuiste, respondió él, acariciando su mejilla. Y en medio del silencio que siguió a la batalla, mientras los sistemas de la estación se apagaban lentamente, sus labios se buscaron. Se besaron. No como despedida, sino como declaración de guerra. La estación Titán 9 flotaba ahora en un extraño silencio. La estructura apenas se sostenía después del ataque, pero el núcleo energético seguía estable, como si la voluntad de Lisera y Elías fuera suficiente para mantenerla viva. Durante horas, no hubo amenazas. Los escáneres no detectaron naves enemigas. Ningún mensaje hostil, ningún ruido de motores aproximándose. Elías descansaba en una camilla improvisada, vendado, aún con rastros de sangre seca en el rostro. Su pierna izquierda estaba inmovilizada, pero su mano derecha seguía firme, entrelazada con la de Lisera, que permanecía sentada a su lado. Ella ya no flotaba, no brillaba, no hablaba con voz celestial. Solo era una mujer agotada, despeinada, con los labios partidos y las pestañas húmedas. Pero en sus ojos había una luz nueva. No era poder. Era calma. Era verdad. Él despertó lentamente, como si volviera de un lugar muy lejano. Ella lo miró con una sonrisa suave. Sigues aquí. Y tú me prometiste que no despertaríamos de este sueño. Ambos rieron, aunque con un dolor compartido. Rieron como si la guerra no los hubiera tocado. Como si fueran solo ellos dos, en la tierra, en algún parque, bajo la sombra de un cerezo en flor. Lisera se inclinó sobre él, apoyando su frente contra la suya. Te amo, Elías. No hizo falta que él respondiera, porque ya lo había dicho todo. En cada gesto, en cada herida, en cada vez que prefirió morir antes que alejarse de ella. Horas más tarde, cuando creyeron que el universo se había olvidado de ellos, llegaron las naves humanas. Primero una fragata de exploración. Luego 3 cruceros de escolta. Finalmente, la gran nave insignia de la Federación Unida, que descendió sobre Titán 9 como una promesa de luz. No venían a rescatarla. Venían a rendirse ante ella. El comandante de la flota, una mujer de rostro endurecido por los años y por las guerras perdidas, descendió al hangar principal y se arrodilló frente a Lisera, sin que nadie se lo ordenara. Los sensores universales habían transmitido todo lo ocurrido. La conexión. La defensa imposible. La repulsión del enemigo sin violencia letal. El acto de poder puro nacido no del odio, sino del amor. Eres la voz que los mundos olvidaron, dijo la comandante con los ojos húmedos. Y él es la prueba de que los humanos aún podemos inspirar a los dioses. Lisera no respondió con orgullo. Solo bajó la mirada hacia Elías, que ahora caminaba lentamente, apoyado en una muleta improvisada, con la mirada cansada, pero viva. Si me aceptan, no será como reina de un pueblo roto. Será como constructora de algo nuevo. Y él será mi igual. Se intercambiaron miradas. Murmullos de asombro recorrieron el hangar. Nadie se opuso. Días después, la Federación proclamó el nacimiento de la Alianza de las Voces Unidas, con sede en la antigua estación Titán 9, rebautizada como Aurora Lisera. Las razas que antes rechazaron a la princesa ahora pedían consejo, ayuda, guía. Pero ella no los dirigía desde un trono. Lo hacía desde un jardín. Un jardín creado dentro de la estación, con árboles terrestres, piedras de su mundo natal y una sola silla flotante que ya no era símbolo de debilidad, sino de identidad. Allí recibía embajadores. Allí enseñaba a canalizar emociones en lugar de armas. Y allí, cada tarde, Elías la esperaba con una taza de infusión caliente y un beso que no pedía permiso. Una noche, cuando los dos estaban solos, ella se sentó en su regazo y apoyó la cabeza en su pecho. Todo esto comenzó cuando simplemente me miraste a los ojos, dijo ella. No, todo esto comenzó cuando dejaste que te hablara sin miedo, susurró él. La estación giraba lentamente en el vacío estelar, rodeada de estrellas que titilaban como velas eternas. Y en su interior, en ese rincón de paz, Lisera y Elías compartían un mundo que ya no los rechazaba. Un mundo que, por fin, había aprendido a escuchar. Y a amar.